Dentro de la iglesia, Arthur Mitchell dirige con entusiasmo un himno, mientras los fieles lo acompañan con devoción. Entre ellos también está Dexter Morgan, que canta como uno más de la congregación. Lleva varios días siguiendo cada uno de los movimientos de Arthur para comprender su rutina al detalle. Él se despierta a las 6 de la mañana, desayuna a las 7, llega al trabajo a las 8:30, incluso un sábado, para dirigir una sesión de estudio en la secundaria. Almuerza al mediodía, termina su jornada a las 3 de la tarde y cena puntualmente a las 6. Papá, esposo, profesor y diácono, todo al mismo tiempo. Para Dexter, Arthur representa la máxima expresión del camuflaje, una criatura que ha perfeccionado el arte de mezclarse con la multitud hasta volverse invisible. En casa, el ambiente con Rita sigue siendo frío y distante. Ella le reprocha que todavía no haya terminado de sacar sus cosas del apartamento y que el proceso esté demorando demasiado. Cuando Dexter comenta que le gustaría prepararse un sándwich, Rita responde con evidente fastidio que ya no queda pan. Mientras sostiene a Harrison en un brazo, Dexter sujeta una lámpara con la otra mano y atraviesa la sala, bloqueando por un instante la televisión, lo que provoca las protestas inmediatas de Astor y sus amigas. Después deja la lámpara sobre la mesa de la cocina y abre la heladera, pero Rita aparece detrás de él para informarle que ya pidió una cita con un consejero matrimonial porque considera que la situación es una emergencia. Luego toma una lámpara y le recuerda que ese no es su lugar. A la mañana siguiente, Debra le pide que la lleve a la estación para observar el interrogatorio de Nicky Wald. Pero antes de salir, Dexter recibe una llamada informándole sobre una nueva escena del crimen. Cuando le cuenta a Debra que se trata de otro asesinato, ella comprende enseguida qué ocurrió exactamente en el lugar donde Frank Lundy había predicho que sucedería el siguiente ataque. Algo que la llena de frustración porque siente que podrían haber evitado esa muerte. Aunque a Dexter no le gusta verla involucrada cada vez más con ese caso, acepta llevarla igualmente. La víctima resulta ser Earl Durman, cuyo cuerpo permanece tendido desde hace 2 días porque el edificio estuvo cerrado durante todo el fin de semana. Sin aire acondicionado funcionando, el olor del cuerpo invade el lugar y Quinn apenas logra soportarlo. La autopsia preliminar determina que la causa de la muerte es un fuerte golpe de martillo en la cabeza. Además, el análisis del patrón de salpicadura de sangre indica que el asesino mide más de 1,80 m. Mientras observa la escena, Dexter recuerda que Arthur movió el brazo de la víctima después de matarla, dejando que éste señalara una pequeña mancha de ceniza adherida a la pared. Convencido de que puede ser una pista importante, intenta recoger la muestra sin llamar la atención, pero Mazuka lo sorprende justo en ese instante y le exige que entregue inmediatamente la evidencia para analizarla. Al mismo tiempo, Arthur se encuentra en el garage de su casa con la puerta completamente abierta. Mientras silba el mismo himno religioso que cantaba en la iglesia, saca cuidadosamente su martillo de un balde lleno de agua y lavandina y comienza a limpiarlo con absoluta tranquilidad, como si estuviera purificando una herramienta cualquiera y no el arma con la que acaba de matar a un hombre. En la estación de policía, Debra observa en una transmisión en vivo el interrogatorio de Nicky Wald. Nicky niega con absoluta firmeza cualquier participación tanto en el disparo que hirió a Debra como en el asesinato de Frank Lundy. Quinn intenta convencer a Debra de que seguir mirando solo va a conseguir empeorar su estado emocional, pero ella responde que ya está completamente destrozada. Mientras tanto, Batista entra frustrado al despacho de la Huerta después de fracasar en su intento por obtener una confesión de Nicky Wald. Está a punto de ser transferido y no quería abandonar el caso sin resolverlo. Sobre el escritorio descubre una nueva carpeta correspondiente al reciente asesinato con martillo, aunque la Huerta nunca le informó sobre ese caso porque consideró que ya no le correspondía investigarlo. Ella admite sentirse culpable por la transferencia, pero Batista intenta verlo desde un punto de vista positivo. Recibirá un ascenso, un mejor salario y probablemente una mayor esperanza de vida lejos de la calle. Sin embargo, la Huerta le recuerda que él odia trabajar detrás de un escritorio. Ángel Batista simplemente sonríe y responde que al menos así podrá seguir estando con ella. Más tarde, Dexter y Rita asisten a su primera sesión de terapia matrimonial. Rita apenas puede contener las lágrimas mientras explica todo lo que siente, pero Dexter continúa creyendo que el verdadero problema gira únicamente alrededor del departamento.
Rita, completamente desesperada, le reprocha que nunca la escucha, que le miente constantemente y que incluso revive el dolor provocado por Layla. La terapeuta le señala que ya conocía ese comportamiento antes de casarse con él y le pregunta si no espera exactamente lo mismo de Paul en su anterior matrimonio. Rita termina aceptando, aunque de mala gana, que también tuvo parte de la responsabilidad por haber esperado que las cosas cambiaran. Esa pequeña admisión tranquiliza a Dexter, que interpreta la conversación como una señal de que aún pueden resolver sus problemas. Sin embargo, Rita deja algo muy claro. A partir de ese momento, solo existen dos opciones, una honestidad absoluta o el divorcio. De regreso en el laboratorio, Dexter realiza pruebas golpeando cabezas falsas llenas de sangre artificial, mientras la Huerta y Quinn observan el procedimiento detrás de un vidrio. Esperan que encuentre el modelo exacto del martillo utilizado por el asesino para poder rastrear así su origen. En ese momento, Mazuka entra corriendo completamente emocionado y golpea una hoja de papel contra el cristal. Apenas recupera el aliento, revela que la misteriosa mancha hallada en la pared está compuesta por restos humanos cremados junto a un pequeño fragmento de hueso. Además, consigue aislar dos perfiles genéticos distintos. Uno pertenece al fragmento óseo y el otro proviene de la saliva que el asesino utilizó para adherir las piezas a la pared. Quinn celebra la noticia chocando el puño con Mazuka, mientras la Huerta le ordena revisar todas las bases de datos imaginables en búsqueda de una coincidencia. Dexter, en cambio, sabe perfectamente que el ADN de Arthur Mitchell jamás aparecerá registrado en ninguna de ellas. Mientras Debra permanece sentada en su escritorio ignorando el insistente sonido del teléfono, revisa una vez más los expedientes del asesino de las vacaciones. Batista se acerca para exigirle que le devuelva los archivos y le recuerda que oficialmente sigue en licencia médica, por lo que debería estar descansando en su casa. Antes de obedecer, Deb reproduce un mensaje recién recibido. Pertenece a Valerie Hodge, una antigua informante de Harry. Sin embargo, apenas comienza a escucharlo, Batista le ordena que cuelgue de inmediato y se vaya. Debra protesta asegurando que esa llamada es algo completamente personal, pero Ángel Batista le responde que para ella ya no existe diferencia entre lo personal y el trabajo. En ese instante, Debra levanta la vista y observa a la Huerta borrando nombres de una pizarra donde se organizan los casos abiertos. Solo uno permanece intacto bajo la palabra sin resolver, Frank Lundy. En casa, Rita lava los platos, mientras Dexter seca la vajilla intentando encontrar algún tema de conversación. Piensa en hablar del trabajo, pero descarta la idea. También considera mencionar a Trinity, aunque enseguida entiende que sería un desastre. Finalmente, decide comentar que tiene hambre, pero antes de que pueda decir una palabra, Rita termina de guardar todo y abandona la cocina, recordándole con evidente ironía que otra vez se quedaron sin pan. Poco después, Dexter vuelve a la iglesia para seguir observando a Arthur. Desde un banco cercano, contempla cómo él y toda su familia escuchan atentamente el sermón, compartiendo gestos de afecto que parecen completamente sinceros. Esa imagen desconcierta a Dexter. No logra entender cómo un asesino tan meticuloso puede construir una familia aparentemente tan perfecta. En lugar de matarlo de inmediato, decide aplazar su plan para descubrir cuál es su secreto. Arthur acaba de completar su ciclo de asesinatos y según sus cálculos ya no representa una amenaza inmediata. Al terminar la ceremonia, Arthur permanece junto a la salida conversando amablemente con los feligreses mientras reparte folletos de una organización benéfica llamada Four Walls One Heart, dedicada a construir viviendas para personas sin hogar. Dexter aprovecha la oportunidad para acercarse utilizando la identidad falsa de Kyle Butler. Toma uno de los folletos y comenta que lleva tiempo buscando una forma de involucrarse en la comunidad. Luego inventa una historia personal. Asegura que su esposa lo echó de la casa, se quedó con los niños y él no sabía dónde acudir. Arthur, con una explicación comprensiva, le responde que llegó al lugar indicado. Mientras tanto, Christine Hill revisa su correo electrónico del departamento de Joey Quinn. Su editor le exige más información sobre el caso del asesino de las vacaciones y ella intenta convencer a Quinn de conseguirle una entrevista con Debra. Cuando él se niega, Christine comienza a seducirlo para obtener lo que quiere. Justo en ese momento suena el teléfono de Quinn.
Es Debra, que está sentada en la vereda frente al edificio. Quinn baja inmediatamente y se sienta junto a ella. Deb le confiesa que está considerando presentarse como testigo presencial del tiroteo. Quinn le advierte que mentir podría destruir por completo su carrera y le pide que piense cuidadosamente antes de tomar una decisión. En el laboratorio, Dexter observa el folleto que le dio Arthur y decide faltar al trabajo para seguirlo más de cerca. Antes de marcharse, entrega a la Huerta un informe preliminar sobre el análisis de la salpicadura de sangre y le explica que necesita salir para realizar un trabajo de campo. En ese mismo instante aparece Mazuka con otra novedad importante. Aunque el ADN del asesino no figura en ninguna base de datos criminal, el análisis del ADN mitocondrial demuestra que existe un vínculo familiar entre el asesino y la persona cuyas cenizas fueron encontradas en la escena del crimen. En una obra de construcción, Arthur trabaja clavando tablas en la estructura de una vivienda utilizando exactamente el mismo martillo con el que asesinó a Earl Dorman. Toda su familia participa con entusiasmo en la actividad solidaria. Cuando Arthur ve llegar a Kyle, lo recibe con una enorme sonrisa. Dexter improvisa una excusa diciendo que perdió todas sus herramientas durante la mudanza, así que Arthur le presta sin dudarlo su propio martillo. Mientras trabaja, Dexter memoriza cuidadosamente la marca y el modelo del arma homicida antes de utilizarla para fijar una viga. Después dirige su atención hacia Jonah, el hijo de Arthur, que descansa junto al dispensador de agua. Dexter se presenta y descubre a un joven amable que aparentemente disfruta colaborando con las construcciones. Jonah habla maravillas de su papá y asegura que nunca discuten. Incluso comenta con orgullo que su papá acaba de regalarle un auto descapotable como premio, afirmando con total entusiasmo que Arthur es el mejor papá del mundo. Sin embargo, cuando Arthur gira la mirada hacia ellos, Jonah interrumpe inmediatamente la conversación y se apresura para volver al trabajar, explicando que a su papá no le gusta ver a nadie con las manos desocupadas. En la estación, Deb se detiene frente a la celda de Nikki Wald. Nikki permanece sentada sobre la litera, abrazándose las piernas mientras se balancea lentamente con la cabeza entre las manos. Deb llama su atención presentándose como la policía a la que supuestamente disparó. Nikki vuelve a insistir en que es inocente. Deb le exige que se acerque y se lo diga mirándola a la cara. Nikki obedece y relata exactamente la misma versión de siempre. La noche del ataque estaba encerrada en un hotel junto a Johnny consumiendo meta, teniendo algo de intimidad y mirando dibujos animados. No piensa cambiar esa historia por más que Debra la acusa de mentir. Incluso asegura que jamás le disparó ni asesinó a ese tipo. La paciencia de Debra finalmente se rompe. A través de los barrotes la toma violentamente el rostro y la amenaza con declarar como testigo para hundirla definitivamente. La discusión escala rápidamente hasta que Deb le empuja con fuerza y le insulta. Nikki cae al suelo lamentándose por Johnny y antes de terminar la conversación señala a Deb acusándola de ser la verdadera mentirosa si decide declarar en su contra. Por otro lado, la Huerta visita al subdirector Thomas Matthews para solicitar un traslado desde homicidios hacia relaciones públicas. Matthews reconoce que ese departamento podría aprovechar perfectamente sus habilidades políticas, pero se sorprende cuando ella revela el verdadero motivo de su petición. Quiere abandonar homicidios para que Ángel Batista pueda conservar su puesto. Matthews responde que reemplazarla no será sencillo, aunque la Huerta le responde que ya fue degradada en el pasado y sabe perfectamente lo que implica empezar de nuevo. Más tarde, Dexter llega a la casa cargando una enorme bolsa. Rita cree que por fin trae las últimas pertenencias del apartamento, pero en realidad son regalos. Compró aparatos electrónicos para los pequeños, un enterito para Harrison y una máquina para hacer pan especialmente para ella. Dexter explica que la eligió porque siempre se quedan sin pan. Rita, cansada de ese tipo de gestos, responde con una mezcla de ironía y decepción que también se quedan sin leche constantemente, y sin embargo él no apareció con una vaca. Después le deja claro que la familia no tiene que tener más regalos, lo que realmente necesita es a Dexter. Quiere que hable con ella, que comparta lo que siente, pero él permanece demasiado tiempo en silencio. Finalmente, Rita, frustrada, le pregunta cómo puede resultarle tan difícil simplemente decir algo. Esa misma noche, la Huerta prepara una sorpresa para Batista.
Enciende varias velas en su habitación y lo espera envuelta en una elegante bata de satén. Cuando él llega, ella le anuncia que finalmente podrá quedarse en homicidios. Ángel queda completamente sorprendido al descubrir que la huerta ha logrado salvar su puesto, aunque enseguida comprende el precio que ella tuvo que pagar. Los dos quedan frente a un dilema imposible. Él no puede permitir que ella abandone homicidios por su culpa, pero tampoco acepta que sea él quien deba marcharse. Mientras tanto, en el laboratorio, Dexter permanece observando la pantalla de la computadora de Mazuka, donde aparece el perfil de ADN de Arthur Mitchell. No puede evitar preguntarse si Arthur posee algún tipo de gen que le permite conservar a su familia unida, algo que él siente que nunca tuvo. En ese momento, Mazuka aparece con una nueva actualización del análisis. El ADN mitocondrial confirma que las cenizas pertenecen a una mujer. Dexter empieza a sospechar que la relación de Arthur con esa misteriosa mujer es la clave para comprender quién es realmente. Poco después, Dexter le entrega a la huerta un martillo idéntico al utilizado en el asesinato para que continúen con la investigación, y le informa que ya terminó su trabajo porque tiene que ocuparse de unos asuntos personales. La huerta, creyendo que se refiere a sus problemas familiares, lo anima sinceramente a resolverlos y le desea suerte. En la estación, Deb rueda un escritorio a otro con su silla de oficina hasta encontrarse con Quinn. Ahí le comunica que ha cambiado de opinión y ya no piensa declarar como testigo contra Nicky Wald. Explica que el hecho de que Nicky sea una basura y de que Harry le haya ocultado tantas cosas no significa que ella tenga derecho a mentir. Después de revisar cuidadosamente toda la investigación de Lundy, está convencida de que Nicky nunca fue la persona que le disparó. Además, descubre que parte del trabajo de Lundy desapareció misteriosamente. Quinn sigue sin creer esa teoría. Incluso después de que Lundy acertara al predecir el asesinato con el martillo, él piensa que la gente simplemente perseguía a un fantasma. Debra, sin embargo, está completamente convencida de que Trinity sigue libre. Cuando Quinn le aconseja que vuelva a casa a descansar, ella responde con sarcasmo, preguntándole si pretende que se quede pintándose las uñas. Por otro lado, Ángel y la huerta comparecen juntos ante Thomas Matthews para comunicar oficialmente el final de su relación. Matthews, completamente harto de sus idas y vueltas, califica toda la situación como un comportamiento propio de adolescentes. Ambos le entregan declaraciones juradas firmadas garantizando que su relación terminó ahora definitivamente. Aún así, Matthews deja claro que, si descubre que están mintiendo, ambos van a enfrentar consecuencias capaces de destruir sus carreras. Mientras termina de vaciar a su antiguo apartamento, Dexter enciende su computadora portátil y comienza a buscar antiguas necrológicas relacionadas con Arthur Mitchell entre 1949 y 1969. Poco a poco encuentra 3 registros que cambian por completo su perspectiva. El primero corresponde a Vera Mitchell, la hermana de Arthur, fallecida ahogada en una bañera cuando tenía apenas 16 años en 1959. El segundo pertenece a su mamá, Marcia Mitchell, quien se quitó la vida arrojándose desde el puente del Collins Canal en 1961. El último es el de su padre, Henry Mitchell, asesinado brutalmente a golpes en un callejón en 1964. Al observar esas fechas, Dexter finalmente comprende el patrón. Trinity no mata al azar. Está recreando una y otra vez las muertes de su propia familia en ciclos de 3 asesinatos. La revelación también lo obliga a mirarse a sí mismo. Él presenció cómo despedazaban a su mamá cuando era pequeño y ahora dedica su vida a hacer exactamente lo mismo con sus víctimas. Por primera vez encuentra un inquietante paralelismo entre ambos. Más tarde, la camioneta de la iglesia llega a la casa de Arthur y toda su familia desciende después de terminar la jornada de construcción. Mientras Arthur comienza a guardar sus herramientas en el garage, Dexter lo observa desde la distancia. Entonces saca discretamente un cúter del bolsillo y se hace un pequeño corte en un nudillo. Con la sangre escurriendo por su brazo, entra al garage fingiendo preocupación. Arthur se alarma inmediatamente al ver la herida. Dexter le explica que se lastimó durante la obra y que pensó que no era nada importante. Arthur cuelga cuidadosamente el martillo de la pared y lo invita a entrar a la casa para curarlo. Antes de cruzar la puerta, Arthur insiste en que ambos se quiten las botas.
Luego va a buscar el botiquín de primeros auxilios mientras le pide a Kyle que se siente como en su propia casa. Aprovechando que está solo, Dexter comienza a recorrer discretamente el lugar, buscando cualquier indicio que pueda revelar la verdadera naturaleza de Trinity. En una de las paredes descubre varias placas conmemorativas de la iglesia. Las fechas y ubicaciones coinciden exactamente con las anotaciones de los cuadernos de Lundy. En ese instante comprende que la organización benéfica no es más que la cobertura perfecta que Arthur utiliza para desplazarse por distintos lugares y sin levantar sospechas. Dexter no puede evitar admirar la perfección con la que consigue esconderse a plena vista. Instante después encuentra una urna. En su interior descansan los restos de Vera Mitchell, la hermana de Arthur. Al levantar la tapa, observa que cada vez queda menos ceniza. Justo cuando escucha que Arthur regresa con el botiquín, está a punto de cerrar la urna, pero cambia de idea. Quiere descubrir cómo reaccionará Arthur si alguien toca el punto más sensible de toda su vida. Arthur entra en la habitación y se queda completamente paralizado al ver a Dexter sosteniendo la urna abierta entre sus manos. Durante unos segundos reina un absoluto silencio. Después, Arthur toma la urna con delicadeza, la deja sobre una mesa y de un momento a otro pierde completamente el control. Se abalanza sobre Dexter, lo estrella contra la pared y le presiona el cuello con el antebrazo, mientras con enorme dificultad le exige que jamás vuelva a tocar a su hermana. Dexter interpreta perfectamente el papel de hombre inocente y apenas logra decir que no puede respirar. Arthur recupera el control de golpe, lo suelta inmediatamente y se disculpa avergonzado por su reacción. Fingiendo desconcierto, Dexter le pregunta qué acaba de ocurrir. Arthur le explica que su hermana murió cuando ambos eran muy jóvenes y que todavía le resulta un recuerdo insoportable. Dexter responde que lo entiende porque él también ha perdido personas importantes. Los dos se sientan y Arthur comienza a vendarle la mano. Dexter aprovecha para preguntarle por qué conserva las cenizas tan a la vista si le producen tanto dolor. Arthur responde que Vera sigue formando parte de él y que jamás podría esconderla. Dexter insiste preguntando qué pasaría si su familia lo viera reaccionar de esa manera. Arthur responde que no tendría importancia porque dentro de su hogar puede mostrarse tal como realmente es. Confiesa que durante muchos años alejaba a todo el mundo y que incluso perdió una relación por culpa de esa actitud. Sin embargo, cuando conoció a su esposa y formó una familia, comprendió que debía comprometerse por completo, lanzarse con los dos pies. Dexter repite lentamente esa frase y le pregunta si eso fue lo que salvó a su familia. Arthur le toma la mano con sinceridad y responde que en realidad fue su familia la que lo salvó a él. Cuando Dexter se marcha, Arthur le entrega una bolsa llena de herramientas, incluido el mismo martillo que utilizó para matar a Earl Durman. Le explica que cree que ya es hora de que tenga sus propias herramientas y que es lo mínimo que pueda hacer por él. Dexter acepta el regalo y ambos acuerdan volver a verse en la próxima jornada de construcción. Durante la siguiente sesión de terapia matrimonial, Dexter decide poner en práctica lo que acaba de aprender de Arthur. Explica que quiere formar parte de su familia y repite la idea de comprometerse con los dos pies. También admite que el asesinato de su mamá marcó su vida y que desea cambiar. La terapeuta se sorprende al enterarse de ese trauma, aunque Rita ya conocía esa historia. Bajo la presión de las preguntas, Dexter termina confesando que le aterra permitir que Rita se acerque demasiado porque cree que, si descubre quién es realmente, lo va a abandonar. Rita queda completamente impactada y le pregunta si de verdad piensa que ella sería capaz de hacer algo así. Dexter responde sin dudar que sí. Ella insiste en que precisamente se casó con él porque quiere conocerlo cada día más. Aprovechando ese momento, la terapeuta le pregunta por qué insistía tanto en conservar el apartamento. Finalmente, Dexter reconoce que necesitaba un espacio para guardar sus cosas. Rita le recuerda que ya tienen mucho espacio en su casa, mientras la terapeuta interpreta esa respuesta como la necesidad de conservar un espacio personal dentro del matrimonio. Dexter acepta esa explicación, aunque aclara que, literalmente, necesita un lugar para guardar sus pertenencias. Para su sorpresa, Rita acepta darle ese espacio. Más tarde, una puerta del baño se abre lentamente. Arthur observa a su esposa relajándose en la bañera. Ella sonríe antes incluso de verlo y comenta que sabía que estaba ahí. Arthur le responde que siempre logra descubrirlo.
Entonces entra en la bañera, rodea suavemente su cuello con los brazos y toma un pequeño espejo de mano que hay sobre un estante para reflejar su rostro. Le dice que es hermosa y que jamás se cansará de contemplarla. Ella, feliz, responde que nunca se cansará de escuchar esas palabras. A la mañana siguiente, Debra y Dexter toman café en la cocina. Debra asegura sentirse mucho mejor y está convencida de que Nicky Wald nunca mató a Lundy. Ahora cree que Trinity fue quien les disparó y luego robó toda la investigación del agente Lundy. Dexter sabe perfectamente que esa teoría es incorrecta, pero decide guardar silencio. Antes de irse, Debra le comenta que cree haber descubierto con quién mantenía una aventura Harry. Dexter casi se atraganta con el café, aunque ella se niega a darle más detalles hasta estar completamente segura. Finalmente, Dexter obtiene el espacio que tanto buscaba. No es el antiguo apartamento, sino un pequeño cobertizo pintado de rosa y verde en el patio trasero. Rita lo ayuda a llevar su viejo baúl hasta ahí y le pregunta si no hace demasiado calor dentro. Dexter responde que no, porque ya instaló un aire acondicionado, donde, ocultas, permanecen sus preciadas muestras de sangre. Satisfecha y confiando plenamente en él, Rita le entrega un candado con su llave para cerrar el cobertizo, recordándole que tienen 3 niños pequeños y que ahí guarda cosas peligrosas. Dexter siente un enorme alivio. Por un brevísimo instante dirige la mirada hacia la cámara y dibuja una sonrisa maliciosa que revela que, pese a todos sus intentos por cambiar, el oscuro pasajero sigue ahí muy presente. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta Dexter, en el canal tengo un montón de videos relacionados, ya que estoy viendo y resumiendo toda la serie. Te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.